Muy buenas noches, que Dios me los bendiga ricamente. Vamos a pasar un tiempo con Dios y queremos realmente compartir con ustedes un tema que lleva como título La nueva vida en Cristo. Y quiero ser enfático, en Cristo. Hay un texto en la Biblia que dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo estaremos mencionando al final, este versículo, para dar una explicación un poco más profunda. Pero vamos a establecer un fundamento bíblico y queremos compartir con ustedes en este tiempo, en el libro de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 32. La nueva vida en Cristo. La palabra de Dios dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Bendito sea el Señor en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es importante. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de hombre, se sobreentiende, ¿no?, que está hablando de sexo masculino y sexo femenino. Dice así, versículo 25, estamos en Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es importante. Bendito sea el Señor. Versículo 30, capítulo 4 de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otra versión dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Precioso Dios, muchas gracias. Acudimos a ti, Señor, en oración, para pedir tu bendición, para pedirte, Dios, que tú puedas bendecir a los que ya están conectados en la red de Facebook, Señor amado, y a los que también posteriormente podrán ver el video en YouTube y escucharlo en Spotify, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, yo te ruego, Señor, que tu luz brille en sus corazones. El que no te conoce, te conozca. El que ya te conozca, fortalezca su fe y su corazón para con Dios. Si hay alguien que está con una necesidad, una dolencia, una situación complicada, difícil, ayúdale, Padre Celestial. Si hay alguien que está entristecido en su corazón, trae consuelo a su corazón, a su vida. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, yo pongo todo este tiempo en tus manos, oh dulce, precioso, maravilloso Espíritu Santo. Yo me escondo detrás de ti para que usted, mi Dios, fluya
para que usted, mi Dios, ponga palabra en mis labios. Aleluya, te lo pido en el nombre de Jesús. Salva al que no te conoce. Dios mío, sana al que está enfermo. Liberta al que está oprimido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Creo que uno de los más grandes deseos de Dios para con la humanidad es que pueda disfrutar de una vida nueva, de una vida mejor en Cristo Jesús. Todo lo que hemos leído no es un cuento, no es una fábula, es la pura verdad bíblica acerca de lo que Dios quiere que tú sepas y de lo que Dios quiere que tú vivas. Porque es así, Dios nos da la palabra para poderla aplicar a nuestras vidas y de esa manera nosotros podamos vivir una vida correcta a los ojos de Dios, conforme la palabra. Ahora, el secreto de esta nueva vida, uno se preguntará, ¿no? ¿Cuál es? Simple, tener a Jesús, al Señor, en nuestros corazones. Haberlo recibido en nuestro corazón como Señor único y suficiente Salvador. Haber mostrado un genuino arrepentimiento que brota de nuestro corazón. Haber confesado nuestros pecados delante de Dios, pidiéndole perdón. Y haber recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo, aceptándolo como Señor único y suficiente Salvador. A partir de esta experiencia, que es una experiencia espiritual, uno nace de nuevo para Dios, a una vida nueva. Y de eso queremos compartir en esta noche. Ahora, quizás nos hagamos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito saber para poder vivir en esta nueva vida? Eso es conocimiento. La otra pregunta es ¿qué es lo que yo necesito aplicar para yo vivir en esta nueva vida? ¿No? Y esa es la vida práctica, ¿no? O sea, en pocas palabras, el poner en práctica los consejos que nosotros recibimos de parte de Dios en su palabra. Ahora, vamos a ver los versículos 17 y 18 y vamos a ver el primer principio, que es el siguiente. No debemos estar ajenos a la vida de Dios. No debemos estar ajenos a la vida de Dios. Veamos qué dice la Escritura. Versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil se aplicaba a aquellas personas, ¿no?, que no profesaban el judaísmo o en nuestro contexto el cristianismo. Aquellas personas que no habían tenido una experiencia con Dios, que no habían nacido de nuevo, que no se habían convertido. Muchos judíos procesaban el judaísmo como religión, pero al conocer, al escuchar la palabra de Dios, ellos se convertían a la vida cristiana. Gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, una realidad que nosotros podemos identificar, ¿no?, en la vida cotidiana es esa, ¿no? Mucha indiferencia, mucha dureza en el corazón para poder entender o comprender lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros sepamos. Y sabes, esta es información valiosa que puede definir tu destino, tu vida, una vida transformada, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida correcta a los ojos de Dios y respaldada por los principios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, lo práctico aquí es entender lo siguiente: nosotros no debemos estar ajenos a la vida de Dios, al interés que Dios tiene por cada uno de nosotros. La Escritura dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y la vida eterna es esa vida nueva que Dios nos da. La vida eterna, es cierto, es la seguridad de que nosotros en la eternidad, después de la muerte, estaremos con Dios. Pero en el tiempo presente, nosotros gozamos de una vida que Dios nos ha dado. Es una vida nueva, que marca la diferencia con la vida que nosotros llevamos anteriormente, cuando no conocíamos a Dios.
Quizás decíamos conocer a Dios, pero los hechos decían todo lo contrario, la vida que llevábamos decía todo lo contrario. O quizás negábamos la existencia de Dios, como era mi caso, ¿no? Y rechazábamos a Dios. O quizás llevábamos una vida libertina, marcada por las cosas y los deleites y placeres de este mundo. Sabe Dios, ¿no? Lo cierto es que la Escritura nos dice en este momento que no seas ajeno a la verdad de Dios, que no seas ajeno a la vida de Dios. Y más por el contrario, que Dios, y es un ruego de mi corazón, que Dios pueda despertar en ti un anhelo, un deseo por conocer esa vida nueva. Si es que no la tienes, si ya la tienes, pues tienes que afirmarla y fortalecerla a través de los principios bíblicos que encontramos en la Escritura. El conocimiento de la palabra es muy importante. Lo segundo, debemos aprender de Cristo. Él nos ha dejado a nosotros un legado valiosísimo de cómo nosotros poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de cómo nosotros podamos vivir de acuerdo a los principios del reino que Él instauró. Versículos 19 y 20. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se refiere a los gentiles, a la gente que no conocía a Dios y que tenía un corazón duro, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de maldad, toda clase de pecados. Lamentable, triste. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender de Él. Él nos ha dejado, yo siempre digo, la Biblia es como un manual de vida. Tú quieres aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tienes la Biblia, tienes la Escritura. Ahí tú vas a encontrar toda la información que tú necesitas saber acerca de lo que Él espera que tú sepas y que tú vivas. La nueva vida en Cristo está marcada por la presencia de Cristo en nuestras vidas y por la doctrina que Él nos ha dejado a nosotros como una herencia. Es un legado que determina un camino a seguir, que determina una vida según Dios. Qué lindo, ¿no? Es poder entender esto, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en esa vida nueva. En Romanos capítulo 6, verso 4, la parte B, el final, dice que debemos andar en vida nueva. Alabado sea el Señor. Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es el comienzo de una iglesia que no conocía a Cristo. Y si usted se toma el trabajo de leer Hechos de los Apóstoles desde el inicio, usted va a ver una gran cantidad de personas que se convertían a los caminos del Señor, nacían para Dios, recibían esa vida nueva, nació la iglesia, bendito sea el Señor, la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y un pueblo se levantó que se extiende hasta nuestros días. El tercer principio importante, ¿no?, que nosotros debemos conocer tiene que ver con la naturaleza humana, con la naturaleza pecaminosa. Y cuando uno se convierte, pues gloria al Señor, que uno queda libre de ese dominio. Porque el pecado ejerce un dominio terrible sobre la vida del ser humano. Pero cuando Jesucristo viene en nuestras vidas, viene para traer libertad. ¿Sabes? Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizás usted se pregunta, ¿pero libre de qué? Libre del pecado. El pecado crea esclavitud en el ser humano. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22, se nos enseña este principio, que es un consejo, que es un mandato, y que es importante que nosotros lo apliquemos a nuestra vida en el conocimiento que Dios nos está dando. Amigos, si tú no tienes este conocimiento, si tú no tienes idea de lo que estamos hablando, hoy es la oportunidad que Dios te da para que tú puedas tomar una decisión. Quizás tú dices en tu mente y en tu corazón, ¿cómo quisiera cambiar mi vida? ¿Cómo quisiera dejar estos vicios? ¿Cómo quisiera dejar esta soledad, esta tristeza? Pues Dios está con los brazos abiertos y Él quiere ocupar en ese lugar de tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón y quiere ser nuestro Señor, nuestro Dios, como lo es para nosotros. En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este principio dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y lógicamente eso sucede porque uno nace de nuevo.
Eso sucede porque cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, uno tiene una experiencia espiritual poderosa, ¿no? Y una vida poderosa viene a ser parte de nosotros. Esa vida es la vida que Dios nos da. San Juan 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿De la vida? ¿De qué vida está hablando? De esa vida nueva que Él quiere proveerte en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? No, nada. Es gratuito. Es un don gratuito. Es un regalo de Dios. Claro, hay que mostrar un verdadero arrepentimiento. Hay que recibir a Cristo en el corazón. Bendito sea el Señor. Ahora, algunos aspectos importantes en el desarrollo de la vida nueva tienen que ver con nuestra forma y nuestra manera de pensar. Quisiera leer un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice así. Romanos 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo. En otra versión dice: no os conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: cambia tu manera de pensar para que así pueda cambiar tu manera de vivir, ¿no? En la versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar, la mente, ¿no? El entendimiento, para que así pueda cambiar tu manera de vivir. Muchos se sorprenden, ¿no? Dicen: pero ¿cómo es posible? Yo conocí a esta persona y él vivía perdidamente, pero ahora habla de Dios, sus actitudes han cambiado y es una persona verdaderamente que causa admiración. La gloria es para el Señor, porque eso es lo que hace Dios. Pero eso, lo que tú estás viendo, lo que tú estás observando, es parte de la vida nueva que Dios sabe dar. Volviendo a Efesios capítulo 4, versículo 23, aplicando el principio de Romanos capítulo 12, verso 2, que habla de una transformación en la mente, el texto dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Martín Lutero enseñaba así, hablando de la mente. Él decía: la mente es el campo de batalla del verdadero creyente, porque en la mente se entrecruzan los pensamientos que vienen de Dios y los pensamientos que no vienen de Dios. Pero en la nueva vida en Cristo, uno desarrolla la capacidad de identificar, como en un radar, ¿no? Y uno identifica los pensamientos que son de Dios, y gloria a Dios, son pensamientos de fe, son pensamientos 100% positivos, y también uno identifica los pensamientos que no vienen de Dios, que son pensamientos de incredulidad o pensamientos que tratan de provocar la duda y la desconfianza en tu relación y comunión con Dios, o que tratan de alejarte de Dios si es que lo conoces. O si no lo conoces, entonces vas a recibir pensamientos en tu mente que te van a decir: ese predicador está equivocado. Esa información que te está dando no es verdad, no es cierto. ¿Cómo te vas a cambiar de religión? No, mira, ¿no te das cuenta que está tratando de lavarte la mente? Esos pensamientos no vienen de Dios. Por eso nosotros tenemos que renovar, ¿no?, nuestra mente a través de la lectura, el estudio de la palabra, a través del conocimiento y la información bíblica que nosotros procuramos cada día recibir de parte de Dios. Es información valiosa. Y un punto más, un principio más, versículo 24, dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Voy a leer hasta el versículo 32, de largo. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos en este punto, debemos vestirnos del nuevo hombre, pero para poder entender esto, tenemos que entender los requerimientos que Dios hace a nosotros, para que nosotros podamos marcar la diferencia. El verso 25 es claro: desecha la mentira, ¿no? Hablad verdad.
O sea, es práctico, el cristianismo es práctico. Dios nos da la información, el conocimiento para que tú lo apliques a tu propia vida. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, es un enojo, pero no pequéis. Cuando ese enojo perdura en la mente y en el corazón de una persona. No puede ser un día, 2 días, y hay personas que se han pasado toda una vida odiando, ¿no? Falta de perdón. Y Dios dice, ¿no? Porque Él conoce la naturaleza del ser humano. Puede ser una discusión, un intercambio de palabras, qué sé yo. Pero cuando uno está en Cristo, uno identifica estas cosas. ¿Por qué? No, yo no puedo vivir así. ¿Por qué voy a vivir molesto, fastidiado, enojado? No. La idea es que no dure. Ten un corazón perdonador. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que Él te pueda indicar realmente el paso a seguir, que es restablecer esa relación que de pronto se vio afectada. El decir perdóname es maravilloso. El poder tener palabras de perdón, palabras de amor en los labios es maravilloso y es importante. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Todos sabemos que el diablo es un ser espiritual de maldad. Algunos dicen, no, estás creyendo esas cosas, el diablo no existe. No, sí existe. Es un espíritu, pero es un espíritu de maldad. En él no hay nada bueno. La Biblia dice que él ha sido mentiroso, homicida desde el inicio. En él no hay nada bueno. Alabado sea el Señor. Él no puede dar amor. Él no puede hacer que 2 personas que de pronto tuvieron una discusión, un intercambio de pareceres y se afectaron, se enojaron, se reconcilien. No, Él no va a hacer nunca eso. Él, al contrario, va a incentivar, ¿no?, el odio, el espíritu de venganza. Él va a incentivar realmente el rencor. Eso es lo que Él hace. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. Y nosotros en la vida cristiana, en la nueva vida que tenemos para con Dios, aprendemos a entender estos principios que son importantes para poder vivir una vida correcta, una vida nueva. Entonces entendemos que tenemos un enemigo que no nos quiere para nada. Él no te quiere. Tú eres creyente, tú amas a Dios, pues tienes un enemigo, pero es un enemigo derrotado. Derrotado. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y uno se preguntará, ¿pero de quién está hablando el que está en el mundo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. El maligno, el diablo, Belcebú, Lucifer, como le queramos llamar, es un ser espiritual de maldad. Y esa realidad, pues nosotros no la ignoramos. Ninguna, dice el versículo 29 del capítulo 4, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Es una grosería, es una jerga, es una palabra de doble sentido, ¿no?, que trae pues malestar incluso al que está escuchando eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios hace, santifica nuestro léxico. Y quizás muchos de los que hemos salido de esta vida sin Dios, quizás teníamos una forma de hablar grosera, quizás hablábamos en jergas, y quizás éramos maldicientes, y palabras corrompidas salían. Pero gloria sea al Señor que cuando uno conoce a Cristo, eso se quiebra, eso se rompe, eso desaparece, porque Dios limpia, ¿no? Porque Dios renueva nuestro léxico, nuestra forma de hablar. Y por eso el consejo es importante, ¿no? Ninguna palabra corrompida. Esto no es opcional. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos hablando de principios, estamos hablando de un estilo de vida que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para con Dios. Y el conocimiento de la escritura bíblica es importante, porque muchos quizás se preguntan, ¿pero qué debo saber? En la Biblia está toda la información. ¿Cuánto tiempo pasas con la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? Somos cristianos creyentes, entonces como cristianos y creyentes, pues tenemos un manual de vida. Es la información más valiosa para poder vivir de acuerdo a los principios del reino.
Versículo 31 dice, aunque quisiera hacer énfasis, porque quizás muchos se preguntarán en este momento, ¿y qué significa la palabra contristar? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y por qué al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, así lo enseña, que el Espíritu Santo mora en nosotros. No quisiera leerlo antes de leer el versículo 31 para poder terminar este tiempo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Está en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y cumple una función muy importante. Por eso el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios dice, no entristezcáis. Y lógicamente uno lo entristece cuando pues se sale de la voluntad de Dios. Uno lo entristece cuando peca. Uno lo entristece cuando vive de una manera tibia, despreocupada por los asuntos del reino. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es de compromiso, es de dedicación, es de consagración. Y eso demanda pues esfuerzo, valentía, coraje, denuedo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 31 del capítulo 4 de Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, sabemos que todas estas cosas que hemos mencionado son aspectos de la vida natural sin Dios. La ira, el rencor, la amargura, el enojo, ¿no? Que esto no es parte de la vida cristiana. La maledicencia, muchas personas que son mal habladas, ¿no? Palabras de doble sentido, palabras ofensivas, palabras ¿no? que contienen pues desprecio. Eso no es la vida cristiana. Uno sale de ese estilo de vida. Quizá muchos de los que estamos caminando con Cristo en un tiempo pasado vivíamos así, pero Dios cambió esa forma de vivir. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos una vida nueva. Amigo que nos escucha, joven, señorita, caballero, señora ama de casa, esta vida está a vuestra merced. Quizá usted pueda decir, ¿pero qué tengo que hacer? Pues muy simple, entregar su vida a Cristo. Yo quiero terminar leyendo dos versículos. Uno es 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Lo mencioné hace un momento, pero quiero leerlo ya como un fundamento escritural, doctrinal y bíblico, para que usted tenga información valiosa y usted pueda saber lo que en verdad significa la vida nueva, qué es lo que Dios ha hecho o qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice así, de modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua, sin Dios. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hace nuevo? Nuestra vida. La vida que ahora tenemos para con Dios. Es una vida maravillosa. Con esto no te digo que, pastor, entonces me está diciendo que no hay problema, ya no va a tener necesidades, ya no va a tener que enfrentar las dificultades. No, un momentito. No, eso no estoy diciendo. Quizás es posible. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Quién está contigo? Y quiero decirte que el Señor está más cerca de tu corazón de lo que tú te puedes imaginar. Y quizás Él está tocando la puerta de tu corazón en este mismo momento. ¿Por qué? Porque para Él, para nuestro Dios, para nuestro Cristo, nosotros somos importantes. Tú eres importante. Te lo digo con toda certeza y seguridad. El otro versículo que quiero leer con ustedes es Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 4, aunque en realidad el versículo clave es el verso 4, pero quiero leer desde el versículo 1 con ustedes. Bendito sea el Señor. Dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
el tiempo de la gracia. Somos salvos por gracia. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 8, ¿no? Que somos salvos por gracia. No es por obras. Algunos piensan que uno se gana el cielo, ¿no?, siendo buenito, siendo correcto, amable. No, un momentito. Yo no estoy diciendo que no seas correcto, que no seas amable, que no seas bueno. No, sí. Pero no es por obras. Es por la fe que nosotros ponemos en Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Así también nosotros andemos. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que quiere darte. Eso es lo que nos ha dado. En los 28 años que vivo como creyente, eso es lo que yo puedo compartir y decir. Y no me cansaré de decirte que tengo esa vida. Es una vida nueva. Es una vida mejor a la que yo tenía. Sin Dios. Sin Dios. No digo que era religioso, porque era una persona agnóstica. Vivía sin Dios. Vivía mi día a día. Mi vida marcada por las cosas de este mundo. El vicio, los amigos, las diversiones, hasta que conocí a Cristo. Y Él cambió mi vida. Un 24 de diciembre del año 1993. Él cambió mi vida. Y si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Para Dios, nada es imposible. Si tú en esta noche quieres tomar una decisión por Cristo, yo te animo a que hagas esta oración conmigo y que repitas estas palabras. Amado Dios, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Siento dolor en mi corazón por la forma en que he vivido. Pero hoy, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y te recibo y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que tú me das. Hoy oro por ti, Padre, Dios. Confirma la sanidad, confirma la salvación, confirma el quebrantamiento de toda maldición. Se rompen cadenas de vicio, de maldad, de malicia, de sensualismo, en el nombre de Jesús. Y la vida llega a ella, a él, en este momento. La vida de Dios, la vida nueva de Dios, llega a ellos, Señor. Oh Dios, lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por el sello del Espíritu Santo en sus vidas, en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora, aleluya. Y yo te agradezco, Señor. Gracias por ese milagro que tú estás haciendo. Gracias, Señor amado, por ese consuelo, por esa paz, por esa tranquilidad que usted, mi Dios, está trayendo en este momento. Gracias por esa fortaleza espiritual que usted, mi Dios, está trayendo en este momento. Gracias, Señor, por esas vidas que han sido sanadas, salvadas en este momento, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos saliendo en YouTube mañana. Ya ustedes, si quieren ver la grabación posterior a esto, también lo podrá ver. Y también el audio en Spotify. Solamente me queda despedirme. Dios le bendiga. Buenas noches.